¿Cómo me conecto? Yo tengo la cariño, nunca aprendí. Ya, Roxy. Comencemos, pues. Bienvenidos, hermanos, a una nueva escuela sabática más, la número 3 de este trimestre, y vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por cada una de las cosas que cada día nos da, por la vida, por su misericordia, Señor, por su paciencia. En sus manos de amor estamos ahora en esta escuela sabática para que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder decir las palabras adecuadas, ya que cada una de aquellas personas que la escuchen lo puedan entender, Señor, y podamos poner en práctica cada una de aquellas cosas que usted nos manda. Guárdenos, Señor, y ayúdenos a mantener siempre la fe, a mantener siempre el equilibrio, Señor, en nuestras vidas. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Pues feliz sábado, hermanos. Tenemos la escuela sabática que esta vez se titula Cuando tu mundo se cae a pedazos. Bueno, un título un poco, como lo vendríamos a decir, un poco poético, bueno, o más o menos, que es lo que la escuela sabática del sábado nos cuenta ahí una historia que al principio no la entendía y luego ya aquí lo entiendo. En lugar de poner, yo qué sé, otro tipo de cosas para hacernos dar a entender lo que quieren hacer con la historia, ¿no? Pero bueno, pasaré de ella porque realmente me centraré en lo que sería la escuela sabática de hoy. El versículo está en Isaías 7:9, que nos dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7 nos habla del rey Acaz y veremos muchas similitudes, como siempre lo hemos visto ya, con nuestro mundo actual, ¿no? Sobre todo con el mundo del llamado pueblo de Dios, porque realmente hay un paralelismo muy brutal referente a este tema y que iremos viendo citas del Espíritu de Profecía, cuando ella va hablando de acá, en el libro Profetas y Reyes, que realmente nos amplían un poco más lo que está diciendo el capítulo número 7. Vamos a comenzar por el capítulo y vamos a empezar a leerlo para que vayamos comentándolo, ¿no? La verdad es que habrá una cita de Elena White que también leeré, que está muy, muy bien y que, como decía anteriormente, realmente nos pone totalmente en situación de lo que estamos viviendo con todo este tema que está trayendo tanta revolución el día de hoy, ¿no? Esos posicionamientos tan bestias que están habiendo en medio del pueblo de Dios y que realmente están trayendo mucha confusión. Si quieren, empecemos a leer Isaías 7. Comenzamos por Luis. Isaías 7 a partir del versículo 1 al versículo, al versículo 2. Vale, pues vamos a leer. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá,
que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se les estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí tenemos pues que el rey Acaz había ascendido al trono y justo en ese momento fue cuando el rey de Israel se unió con, si no me equivoco, con Siria y bueno, los de Efraín, ¿no? Y querían invadir Judá y bueno, y destrozarlo. Y el rey Acaz, ya iremos viendo en la historia, en lugar de confiar en Dios, porque era el pueblo de Dios, ¿no? Esa simiente donde vendría el Mesías, ya lo veremos más adelante. Pues, ¿qué hizo? Totalmente lo contrario. Aquí Elena White nos habla justamente de esa época, pero seguiremos leyendo Isaías 7, Ana, los versículos 3 y 4, por favor, para luego ir al espíritu de profecía. Vale, leo. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate. No temas, ni desmaye tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Entonces aquí nuevamente, bueno, nos va ya ampliando un poco más este tema del rey Acaz, ¿no? Y de lo que estaba pasando en ese momento, de que estaban estos dos confabulados para poder ir en contra de Judá, ¿no? ¿Y qué pasaba con Judá? Estaban muertos de miedo por toda esta situación, ¿no? Y Dios le manda un mensaje de ánimo y de alivio mediante el profeta Isaías a este rey, que no tuviera miedo, que estos dos, bueno, aquí habla de dos cabos de tizón que humean, que son como ese perro que ladra, no muerde, ¿no? Y que él estaba al control de la situación, que no tuviera miedo, porque él iba a hacer todo para poder rescatarlo. Pero ¿qué pasó con Acaz? Veamos, a ver, Javi, el versículo 5 y 6. El micro. Perdón, ahora sí. Ha maquinado tu ruina al sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá y hagámosla pedazos, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Laura, ¿puedes continuar con el 7 y el 8? Siete y 8. 7, 7 y 8. Vale, dice: por tanto, Jehová el Señor dice. No. Sí, mira. Ah, sí, perdón. Sí. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice: así no subirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y voy a leer el versículo de esta parte, el último, para, bueno, ya comentar. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es del hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí ya el Señor, como lo veníamos diciendo, le dio un mensaje al rey Acaz. Le dio una profecía también. Le dijo que dentro de 75 años, Efraín sería quebrantado. Y la cabeza de Efraín, que es Samaria, también iba a ser entregada. Y le estaba profetizando, le estaba diciendo que si ellos permanecían, que si ellos creían
en lo que Dios estaba diciendo, iban a permanecer. El Señor los iba a bendecir, los iba a prosperar y estas naciones no iban a hacer nada contra él. Pero ¿qué pasó con Acaz? ¿Qué fue lo que hizo? ¿O qué es lo que estaba pasando detrás de todo eso? El por qué el rey Acaz llegó a decir y a rechazar el ofrecimiento de Dios. Ya lo vamos a leer aquí, pero continuemos con la lectura porque lo que quiero es que veamos un poco la historia para luego comentarlo. Mariano, si nos puedes leer el 10 y el 11. El micro. Perdón. Versículo, Isaías 7, versículo 10 y 11, sí. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová a tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Gaya, el 12 y el 13. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco al ser molestos a los hombres, sino que también los hais a mi Dios? Entonces aquí tenemos la respuesta de Acaz. El Señor le habla por medio del profeta, le dice que pida señal a Dios. ¿Y qué le responde Acaz? Le dice: no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, entre otras palabras, estaba diciendo, es igual, ya yo me las arreglaré solo, ¿no? Estaba aquí con una suficiencia propia, el mismo temor que estaba teniendo, pues lo hacía el que realmente no discerniera lo que realmente tenía que hacer. Pero ¿qué había detrás de todo esto? Vamos a ver ahora lo que comenta Elena White y vamos a ver que es un claro paralelismo con lo que hoy en día estamos viviendo. Si es que estamos leyendo todo este mensaje de Isaías, es impresionante porque nos pone totalmente en situación a lo que el pueblo de Dios, a lo que la iglesia se está viviendo. Y no solo hablo de la apostasía que hay dentro de la iglesia nominal, ¿no? De la iglesia adventista. Hablo también en general de todos aquellos que se dicen pueblo de Dios, incluso de los grupos que están afuera. Vamos a leer un poco la primera parte de este capítulo para que veamos todo lo que dice aquí. Es el capítulo 27 del libro Profetas y Reyes, para la gente que pide a veces de dónde lo leemos, en las páginas 238 del libro, de estos libros, los rojos, ¿no? Dice: la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. Y por eso digo que es un paralelismo total, porque nos habla de que justamente en ese momento que Isaías le llevaba este mensaje a Acaz y que estaba viendo esa confrontación entre pueblos, ¿no? Era la más espantosa, dice, que hubiese existido hasta entonces en el reino de Judá. Y hoy en día, la situación que hay en el mundo, la situación que hay en la iglesia y en todo lado, no es una de las más espantosas, porque estamos en este tiempo del fin, donde el engaño es tan sutil que distinguir entre lo bueno y lo malo es muy complicado. Y cada vez las tuercas se apretan más y más para que el pueblo de Dios, el que no sepa para dónde ir. Entonces, aquí estaba hablando del profeta Isaías, pero sabemos que en este tiempo hay personas que Dios las ha puesto, ¿para qué? Para dar esa voz certera que despierta al pueblo de Dios, o que tendría que despertar, ¿no? Hace un poco la función de lo que hacían los profetas en ese tiempo, ¿no? Y la condición que existía en ese momento, pues no varía mucho de lo que hoy en día existe. Bueno, si quieren comentar, lo pueden hacer, ¿eh?
que es un poco para que vayamos participando en esta escuela. Sigue diciendo, muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras, se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Entonces, es una mentira o es una exageración lo que estoy diciendo ahora, que es una comparativa impresionante con esto que Elena White nos está diciendo aquí. Habla de que muchos de los que antes se habían resistido a esas prácticas idólatras, pues se estaban uniendo en esos cultos paganos. Y habla de que había en Israel príncipes que realmente no estaban haciendo las cosas bien. Hoy en día hay personas que son ministros o que tienen un alto nombre o un alto rango o una influencia, porque vamos a decir que hay algunas personas que a lo mejor no tienen cargo ni nada, pero tienen una influencia que realmente están faltando al cometido que Dios le ha hecho a su pueblo, ¿no? Dice que había también falsos profetas que estaban dando mensajes que extraviaban a la gente. ¿Qué pasa hoy en día con tantos predicadores? Aquí habla de falsos profetas. Y sí, bueno, un falso profeta es el que hace falsas profecías, ¿no? O falsos mensajes que hacen extraviar a la gente. Sacerdotes a sueldo, que únicamente trabajaban por un precio. Y eso es algo que estamos viendo cada vez más y más seguido en medio del llamado pueblo de Dios. Y luego nos habla de que a pesar de todo esto, de que era claro lo que se estaba viendo, ¿no? Estas personas o este pueblo que estaba en completa apostasía, conservaban la forma, dice, de un culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Es que es impresionante porque alguien puede decir que todo esto que está describiendo aquí, estas personas que extravían al pueblo, que dan un mensaje que no deben de dar, se dice que están en el mensaje del error. No, siguen manteniendo la forma, siguen diciendo que ellos están haciendo la obra de Dios, que están dentro de la verdad, ¿no? Más sin embargo, totalmente esto es errado. No sé si alguien tiene algún comentario, ¿no? Bueno, desde luego te das cuenta, ¿no? Cuando lees la Biblia y estos relatos, ¿no? Que hoy estamos tocando, que en fin, que no hay nada nuevo bajo el sol. Las historias se repiten y en fin, la tontería humana, ¿no? De caer en estos errores, pues se va repitiendo, ¿no? Y hoy en día, como tú bien dices, pues es ya elevado a la máxima potencia. Hoy en día es gravísimo lo que está pasando porque, aparte de ser ya el tiempo del fin, es teóricamente cuando deberíamos de tener ya buena parte de la verdad ya sentada, ¿no? Y se ha dado ya, en fin, tenemos la experiencia de todos los que nos han precedido para poder hacer un relato ya fidedigno de la Biblia y sin errores. Y errar en estos días es todavía, si cabe, más grave, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea que realmente, en fin, es impresionante. Sí, y bueno, me están preguntando aquí que dónde, lo dije al principio, el libro de Profetas y Reyes, página 238, capítulo 27, acá se llama. Lo que en la Biblia está escrito, ya lo dice la misma Biblia, la misma palabra de Dios que fue escrito para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos, ¿no? Para aquellos que han alcanzado el tiempo del fin. Todo lo que está aquí. Y bueno, y si nosotros vemos lo que, porque la verdad es que no sigo un poco, bueno, sí sigo, que es el capítulo 7 de Isaías, lo que está hablando la escuela sabática, pero no sigo bueno, cómo lo va desarrollando, ¿no? Que más o menos va hablando y va diciendo toda la situación que estaba pasando en ese momento, con el rey Acaz y tal. Pero cuando uno se pone a leer todo lo que dice la escuela sabática,
encuentra realmente que no lo aplican a lo que está pasando en la iglesia, cuando es algo que totalmente se puede ver. Hasta el más, bueno, los más ciegos diría, si hoy en día, claro, lamentablemente no quieren, hay muchos ciegos que no quieren ver lo que está pasando, pero que en lugar de aplicar cada una de estas cosas a lo que se está viviendo, van desarrollando la historia y luego lo van aplicando un poco a nivel personal, ¿no? De cada quien, pero que cuando tú lees la historia, es que es el paralelismo de lo que está pasando en la iglesia. ¿Y por qué no decir estas cosas en la escuela sabática? No en el ánimo de criticar, no en el ánimo de destruir, sino que en el ánimo de que la gente reflexione, que pueda ver, que pueda hacerse un llamado a la conciencia, decir, sí, está pasando esto, pues no puedo cambiar a la organización, pero puedo cambiar yo individualmente y así ser influencia para que otros vayan preparándose para esa venida que está tan pronto. Mas, sin embargo, no es así, no es lo que van poniendo. Entonces, por eso, no he querido seguir mucho los comentarios que van siguiendo, porque más o menos siempre es lo mismo, ¿no? Yo, obviamente siempre es la misma historia y especialmente lo vemos con la época de Jesús. El tema, claro, de lo que tú dices, Fanny, es que si ellos dirían lo que tienen que decir, es que tendrían que decir que son los dirigentes los que están fatal y los que están engañando al pueblo. Claro, no lo pueden decir. No lo pueden decir. Porque si no, claro, es una contradicción total. Totalmente, sí, es así. Lamentablemente, no sé, como dicen, no hay una valentía de declarar las cosas como se deben de decir, ¿no? Y de todo lo que está pasando, porque realmente cuando empezamos a leer estos capítulos de Isaías que hemos estado leyendo, llevamos 3 escuelas sabáticas con eso y las que quedan, ¿no? Pero es un total llamado al pueblo de Dios. Si bien es cierto, aquí nos está hablando de esa época, ¿no? Del pueblo de Israel de antaño, pero que lógicamente tenemos que aplicarnos a nuestra época, a lo que estamos viviendo, a lo que lamentablemente estamos viviendo. Entonces, aquí hay una total apostasía del reino de Judá con este rey que era el que estaba en ese momento y que el que tenía que hacer las cosas bien, más sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué luego, que ya lo veremos, se apoya del brazo humano? Estamos viendo qué es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que había detrás de todo esto para que este rey llegara a decir, no quiero la ayuda de Dios prácticamente? Había una total apostasía detrás. Por lo tanto, no estaban discerniendo toda aquella situación, no la podían discernir porque realmente no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, cuando vino un profeta de Dios a decirle las cosas tal cual estaban pasando, decirle que no temieran, que si realmente creían en Dios, que hacían las cosas bien, les iba a ir bien. Sin embargo, ni eso quisieron creer. Entonces vemos hoy en día total igual. Cuando al pueblo de Dios le llega la verdad, cuando le llegan estos mensajes que hacen pensar, hombre, que realmente está pasando, que lo que la Biblia decía, lo que el Espíritu de Profecía decía, lo estamos viendo que está sucediendo. ¿Qué hacen? Cierran totalmente sus oídos. ¿Y qué dicen de estos mensajeros? Y bueno, ya lo veremos en una cita de Elena White, una cita de Elena White más allá, porque en lugar de creer, los apedrean, ¿no? Como pasaba en estos tiempos, de que venía un profeta, decía las cosas como tenía que decirlas y ¿qué hacían? Apedrearlo. Dímelo. No, a ver, aquí lo que vemos también es que el rey Acaz, ¿no?, estaba siguiendo a los Baales, ¿no? Estaba, incluso dice que sacrificó a su propio hijo, ¿no? Lo pasó por fuego. Claro, él efectivamente no quería dirigirse a Jehová, pues porque parece que confiaba más en los Baales, ¿no? La iglesia adventista hoy en día, claro, decir que confía en los Baales así directamente parecería que no. Ellos lo que quizá su problema quizá es más un tema de orgullo, ¿no? Un tema de comodidad. Es decir, habrá también
que habrán infiltrados que estarán, estos sí ya directamente con los Baales, y estarán pues llevando a la Iglesia a la perdición. Pero el gran conjunto de la Iglesia adventista, yo creo que también puede ser por un problema a veces de orgullo, porque el mensaje, ¿cómo llega? ¿No? Pues llega por canales absolutamente humildes, inesperados, y que al que está, digamos, en un puesto dirigente o en un puesto acomodado, pues claro, vamos a ponernos en su piel, ¿no? Realmente debe ser duro el tener que bajar del pedestal y decir, oye, pues es verdad, estas personas tienen razón y vamos a cambiar de rumbo, ¿no? Claro, eso ya es un tema de orgullo, creo yo, ¿no? Sí, como nosotros... Sí, Laura. Bueno, sí, como también lo estamos viendo muy claro cuando presentó aquel día la escuela sabática Luis, empezamos directamente del capítulo 6, ¿no? Si nosotros vamos y empezamos a estudiar desde el capítulo 1, vemos lo que realmente hoy en día se está viviendo y lo que se está obviando, ¿no? ¿Por qué? Por eso, como decías, por cobardía, ¿no? Por no enfrentar las cosas y decir cómo son las cosas. Y se han dejado todo eso y, por lo tanto, pues el pueblo de Dios no se está enterando sobre estas cosas. O sea, se han dejado lo más importante, como siempre, en todas las profecías. Se dejan lo más importante, sacan la parte esencial, lo que es del Apocalipsis, del conflicto, la primera parte, y en la parte profética. Y como siempre lo seguimos viendo, siguen escondiendo las verdades para este tiempo y el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Eso dice su palabra. Sí, sí. Es que esto, si me permites, esto es lógico que la Iglesia lo haga, esconder las verdades. Porque si estamos viendo desde hace unos años los pactos que está haciendo con entidades del mundo para recibir esas ayudas económicas para subsistir, eso determina pues una falta de fe tremenda, como la que tuvo este rey, ¿no? Y es la misma que tienen los dirigentes, ¿no? Como ven que las aportaciones de los feligreses no llegan, por así decir, pues ¿qué hacen? Pactan con entidades, con gobiernos, etcétera, para poder mantener lo que tienen, incluso llevarlo a medias con otras instituciones, como son Iglesia Católica, etcétera, para de esta forma, pues, poder continuar teniendo y viviendo cómodamente en este mundo. Es lo que buscan. Por lo tanto, no pueden hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ya han entrado en ese camino y no pueden retroceder. Por eso nos de extrañar entonces que se diga que hoy por hoy la Iglesia Adventista ya se está convirtiendo en hermana de Babilonia. Y es así, porque todos sus dirigentes están corrompidos. En vez de confiar en Dios, confían en los líderes mundiales. Y eso ya no tiene camino atrás. Yo solo pido que aquellos que sean sinceros se den cuenta de esto y se den cuenta que tienen que salir de ahí, sí o sí, tienen que salir de ahí, porque si no, se van derechos al abismo, no al abismo, al lago de fuego. Totalmente, lo que está diciendo Josep, es que es un paralelismo, lo estamos viendo aquí. O sea, no es algo que nosotros nos estemos inventando y alguien dice, ya van hablando en contra de la iglesia, pero es que lo que nos está mencionando aquí el capítulo 7 de Isaías y Isaías en general, es esto, es lo que está pasando en el pueblo, es la apostasía que hay en medio. Entonces no podemos callarla, no porque queramos ir en contra de la iglesia, sino porque queremos que las personas que aún pueden despertar lo hagan por su salvación, porque realmente debe ser así. Y lamentablemente estamos viendo que todo lo que se está viviendo hoy en día dentro del pueblo de Dios, Satanás lo está aprovechando de una manera impresionante para confundir qué dice la palabra de Dios. Si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos. Satanás no va por los del mundo, ya los tiene cogidos de su mano. Satanás va por los mismos escogidos, si le fuese posible. Por ellos es lo que va. Y el espíritu de profecía ya nos lo aclara. O sea, todo su enfilamiento, todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor,
porque Satanás quiere doblegar al pueblo de Dios. Los que más pueda traer a sus filas es lo que está haciendo. Entonces, lógicamente, estará infiltrado ahí adentro, y está infiltrado ahí adentro, y ya sabemos que esto desde hace años. ¿Para qué? Para socavar los fundamentos, la fe, lo que estaba haciendo aquí en el pueblo de Israel en este momento, que estaba totalmente infiltrado, que se estaban metiendo todos aquellos paganismos disfrazados, porque ya vemos lo que estaba diciendo aquí. Aseveraban contarse dentro del pueblo de Dios, aseveraban, mantenían las formas, ¿no? Y es lo que vamos a seguir leyendo aquí justamente en este capítulo, si no hay nada más que decir. Sí, una cosa. Con el tema sabemos que hay muchos, digamos, hermanos adventistas que eso, lo que tú dices, Fanny, que ya están criticando a la iglesia. Pensemos una cosa, o piensen ellos, que va a llegar el momento cuando serán los católicos que nos dirán, siempre criticando a la iglesia católica, siempre criticando a la iglesia católica, que ya históricamente se lo ha dicho la iglesia adventista. Entonces, no, ¿y qué? ¿Tienen razón entonces los católicos o lo van a tener? No, el tema es que el mensaje es salir de ella. Entonces, el mensaje es salir de ella. Y lamentablemente, ese mensaje hoy se aplica a la iglesia adventista también. Cada uno sabrá cómo lo tiene que hacer, pero tiene que tener claro la persona que si quiere salvarse va a tener que estar fuera de ahí. Porque se salga voluntariamente, porque lo echen, pero va a tener que estar fuera. Y entonces, ese es el mensaje, salir de ella, con lo cual hay que hacer una denuncia a lo que uno está diciendo que hay que salir de ahí, sea la iglesia adventista, sea la iglesia evangélica, sea la iglesia católica, sea la masonería, sea del mundo, sea del budismo, del hinduismo, del islam, de donde sea. Pero es el mensaje, entonces no nos queda otra que decir lo que hay que decir. Y vamos a leer para seguir comentando este párrafo que nos habla aquí en este mismo capítulo, el 27. Dice, el profeta Miqueas, quien dio su testimonio durante aquellos tiempos angustiosos, declaró que los pecados de Sión blasfemaban al aseverar que se apoyaban en Jehová, y que mientras edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, se jactaban así. ¿No está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Contra estos males alzó la voz el profeta Isaías en estas severas reprensiones. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Para que a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Lo leemos y totalmente, justo en esos momentos, justo en los momentos de lo que nos está hablando aquí del rey Acaz, y de lo que estaba pasando en Israel, justo en los momentos en los que nosotros estábamos viviendo, es cuando los profetas se levantaban aquí y hoy en día se levantan ¿el qué? El mensaje de la verdad presente, el ministerio del tercer Elías, el mensaje del cuarto ángel, a decir realmente lo que está pasando. Dice que mientras edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, se jactan de decir, no está Jehová entre nosotros, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que se levantó desde 1844. Somos el que tiene la ley de Dios, el que tiene el sábado, de momento, ¿no? Porque ya veremos que todo esto del sábado ya ha empezado un poco a diluirse y al final pues quedará totalmente diluido. Entonces, no vendrá mal sobre nosotros. Estaban en completa apostasía. Hacían lo que estaban haciendo, mas sin embargo decían que Dios estaba con ellos y que no iba a venir ningún mal, tal y como lo vimos también cuando el pueblo de Dios en la época de la destrucción del templo, también decían, templo de Jehová es este, y aquí no pasará mal, y al final pues Dios arrasó absolutamente todo. Y entonces, y es cuando se alza el pueblo decir que de qué sirve la forma, de qué sirve supuestamente que estuviesen sacrificando, bueno, y todo lo que hacían, ¿no? O de qué sirve hoy en día que se esté dando un mensaje que la iglesia ayuda a tantos no sé dónde, que hace obra benéfica, bueno, y todas las cosas que podamos nosotros decir, cuando en realidad están desviando al pueblo de lo verdaderamente importante, cuando no le están dando un mensaje que los prepare
para cuando Cristo venga, que los prepare para estos engaños que están siendo cada vez más complicados. Entonces, no hay un paralelismo total en estos momentos y no se quieren dar cuenta. Lamentablemente es así. Seguimos. El otro día, Fanny, precisamente escuchando otra vez la conferencia esta de Víctor de tanto tiempo ya, el mensaje del cuarto ángel a la luz del espíritu de profecía, ¿no? Apocalipsis 18. Ahí se mencionaba una cita de Ellen White que decía que el pueblo adventista tendría, o sea, el que no estuviera realmente bebiendo de la fuente del Espíritu Santo con toda, digamos, intensidad, sería incapaz de comprender la verdad, sería incapaz de captar la verdad presente, ¿no? Y al final el problema pues es este, ¿no? Es que la persona, sea adventista o sea de donde sea, que no hay una auténtica conversión en esa persona, no hay una auténtica entrega, digamos, ¿no? Algo falla que le impide percibir que eso es la verdad presente. Y al final es esto, ¿no? El problema. Sí, así es. La verdad presente molesta y molesta mucho porque es como la palabra de Dios, ¿no? Cortante, con una espada de dos filos que entra, penetra y lógicamente te va a doler porque te está mostrando tu condición, ¿no? Es como la ley, ese espejo, ¿no? Que estamos viendo y vemos realmente cómo somos. Entonces duele porque que nos digan las cosas que hacemos mal, a nadie le gusta. Eso está claro, pero cuando somos conscientes, cuando hay sinceridad en nuestro corazón, hombre, decimos, sí, es cierto, esto lo estoy haciendo mal, entonces intentaré cambiarlo, ¿no? Yo solo no puedo, pero con la ayuda de Dios sí. Pero más sin embargo, hoy en día, cuando se denuncia, cuando se le dice y se le muestra a la iglesia, al pueblo, el pueblo que supuestamente se dice de Dios, ¿cómo es la condición actual? Duele, sí, pero en lugar de aceptarlo y de querer cambiar y de salir, ¿qué hacen? Van en contra del mensajero. Tú eres el que está equivocado. Nosotros estamos con Dios. Jehová, como dice aquí, está de nuestro lado. No nos ha dejado. Ahí sigue en la iglesia, cuando lamentablemente es todo lo contrario, ¿no? Entonces, mira, si realmente los dirigentes de la Iglesia fueran hombres de fe, cristianos auténticos, no harían todos esos pactos con el mundo, no lo harían. Y el Señor sostendría esa Iglesia. Pero eso me demuestra pues, que realmente esos dirigentes no son fieles cristianos. Sinceramente son personas infiltradas que han entrado en la Iglesia y la están llevando hacia Roma, hacia Babilonia. Por eso no hacen esos cambios. Si la Iglesia predicase lo que predica el ministerio del cuarto ángel, perdería todas las subvenciones, todas las ayudas. Estaría sola, incluso a lo mejor hasta estaría perseguida. Pero no lo puede hacer, ¿por qué? Porque los dirigentes no son auténticos cristianos. Están vendidos, son gente que se ha infiltrado y ha cambiado, ha torcido la Iglesia a tal punto que la está llevando hasta el mundo, hasta los pactos con Babilonia, con Roma, etc. Sí. Bueno, no, quería comentar que quizás, claro, hasta ahora, desde que yo me bauticé y antes, ¿no? Se hablaba de esas campañas de evangelización, vamos a hablar a las personas, ¿no? Pero dentro de la iglesia, o sea, los que están dentro de la iglesia, es que no puedes, ya no hace falta o no aceptan una especie de evangelización, digamos, ¿no? O sea, no aceptan razones ya, porque es el tiempo de las vírgenes, o sea, cuando ya dice aquí viene el esposo, salid a recibirle, cuando ya se dice eso, ya despiertas, las que se despiertan con el aceite dentro son las únicas que pueden responder, o sea, no vas a convencer a nadie, ya están convencidas, digamos, ¿no? Lo único que tú vas con el hacha en la mano, o sea, ahora ya es un concepto de ir con el hacha en la mano, o sea, tú vas a
vas a descubrir quién es de los que va a estar hasta el final y quién no. ¿Quiénes son los 144.000 y los que los acompañan? ¿Y quién no? O sea, es así, es sellamiento. No, o sea, por eso a veces a lo mejor queremos explicar muchas cosas a estas personas y todo eso, pero como dice Elena White, siempre me lo recuerdo a mí mismo, porque a veces uno empieza a explicar argumentos y ves que si, dice Elena White, si con los 3 o 4 argumentos básicos no han querido comprender, ya no hace falta que expliques 10 argumentos. Si llega un momento en el cual ya no puedes, por mucho que demuestres, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, por eso cuando tú hablas con alguien adventista, yo, a ver, no tengo mucha experiencia al respecto, pero lo sé por Javi y otras personas que han estado en iglesias, ¿no? Hablas con alguien adventista que le vibra esto, que dice, ostras, esto es cierto, esto es verdad, ostras, pues es bastante, bueno, es bastante inmediato, ¿no? Es como decir, vaya, pues impresionante, ¿no? Y empiezan a estudiarlo sin prejuicios. En cambio, está la otra reacción que es, pero ¿dónde vas? Eres un asesino casi, ¿no? Y si no te entran a las manos casi es por poco que queda, ¿no? Y de hecho pasa más al revés, ¿no? Que incluso personas que al principio hasta dicen, qué interesante, pero luego se mezclan con el resto y ya se tiran para atrás. O sea que incluso de los que aceptan de entrada también hay muchos que también se tiran para atrás. O sea que hay muy pocos que tengan el aceite dentro. Y eso es una realidad. Y creo que tenemos que ir con esa mentalidad. Comprender que dentro, claro, 144.000 son muy pocos, ¿no? Y entonces nos va a tocar, pues, picar mucha piedra, ¿no? Pero hay que ir como a saco. Hay que ir con el... Claro, es que no es que la quieras llevar el hacha, pero es que el mensaje es el hacha. El mensajero es el leñador y el mensaje es el hacha. Es Gedeón con sus 300. No hay otra. Y las teas y todo. O sea, ahí cuando Gedeón rompe las teas y sale el fuego y las trompetas y todo, ¿qué hacen los otros? Empiezan a moverse de un lado para otro y se matan entre ellos, ¿no? O sea, ahí ya no hay solución posible, ¿no? Así es, no, aunque nosotros querramos tratar de hablar o de decir de una u otra manera, el mensaje es el mismo. Lo podemos decir de muchas formas, eso está claro, pero la consecuencia, la reacción, o sea, es la misma, la esencia es la misma. Tiene que hacer reaccionar este mensaje para bien o para mal. Ya nosotros lo sabemos. O sea, no todo el mundo reaccionará bien al mensaje. Los que reaccionen bien, pues gloria a Dios por ello, pero la mayoría reaccionará mal, irán a por nosotros. O sea, la persecución, claro está, es la que es y ya la sabemos, pero la persecución empieza y ha empezado ya de una manera, ¿cómo? De esta manera que nosotros hoy en día estamos viendo, que hablas el mensaje, dices las cosas y van a por ti y te dicen absolutamente de todo. O sea, no andan con miramientos. Cristianos, supuestamente, adventistas muchos, pero cuando te dicen las cosas, o sea, se les olvida o no sé qué es lo que están pensando, que lo que te están diciendo es cristianismo, porque te dicen de todo, inclusive si es posible amenazarte, lo hacen. Y es muy triste, porque por un lado, como dicen, están diciendo que sí, que están con Dios, pero los frutos totalmente lo contrario. Y entonces vemos aquí, bueno, sigamos con lo que una cosa, Fanny. Con respecto a esto y lo que decía Ángel, pensemos que en Apocalipsis, al final, cuando se habla de los que quedarán afuera, entre un grupo digamos, cita distintas características, pero lo primero que dice es los cobardes. Lo que duele mucho es que es verdad, ya sabemos que hay mucha gente, por ejemplo, hablando ahora dentro del mundo adventista, que se opone a la primera. Pero lo que duele mucho es que uno ha conocido muchos que ve que responden bien. Uno ve cómo se le ilumina el rostro a la persona que el Espíritu Santo va y van aceptando. Pero luego la gran mayoría de ellos se regiran. Y es por cobardía.
es por cobardía, porque no tienen el valor de enfrentar la oposición que después se les viene. Con el tema especialmente de la fecha, por lo que sea, pero es la cobardía lo que hace echar atrás a la gran mayoría, lamentablemente. Sí, totalmente. Y no solo, creo que lo hemos visto muchos en esta cuestión de que ven que el mensaje es cierto, ven que es así, pero ¿qué hacen? Callarse. ¿Por qué? Unos porque son pastores, ¿no? Y porque de ahí comen, como dirían. Y otros porque quieren seguir manteniendo amistades o yo qué sé, su estatus de iglesia. Tienen miedo de salirse de ella porque vaya a ser que esté haciendo mal, ¿no? O sea, no hay una seguridad total. ¿Qué es lo que hay? Una cobardía dentro de dar el paso y decir, sí, así es, voy adelante y Dios conmigo, porque sé que este es el mensaje de la verdad, por lo tanto tengo que seguir, aunque eso incluya que me defraternicen, aunque eso incluya que, bueno, que hagan lo que tengan que hacer con nosotros, ¿no? Pero la valentía del mensaje final, del mensaje de Apocalipsis 18, no todo el mundo la tiene, y eso está claro. Bueno, y por otro lado, ya este tema lo tocaremos más en la próxima escuela sabática, porque realmente Isaías 8 va mucho por ahí, la cuestión del otro lado, ¿no? De lo que hoy en día está pasando, solamente tocaremos un poco, pero que vemos que Dios realmente está haciendo una limpieza impresionante en medio del pueblo de Dios. O sea, aquí se está viendo y se va a seguir viendo quién es el que está de parte de Dios y quién es el que están como estos que está explicando aquí el libro de Isaías. Por ejemplo, aquí lo que leíamos, ¿no? Que Isaías le dijo, es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Bueno, ya lo comenta aquí la escuela sabática, que habla de que aquí Isaías le dice, no nuestro Dios, le habla de mi Dios, el mío, no aquel que supuestamente tú estás diciendo que adoras, porque realmente no lo estás haciendo, no estás siguiendo al Dios de verdad, estás siguiendo un Dios disfrazado, ¿no? Porque realmente ya vamos a ver que estaba totalmente en el paganismo, no estaba haciendo las cosas bien, por lo tanto era el Dios de Isaías, el Dios de la verdad, el Dios de la palabra de Dios, no este Dios que hoy en día se está predicando dentro de las iglesias. Dista mucho de ser el Dios verdadero, el Dios que nos demanda aquí lo que tenemos que hacer, ¿no? Más sin embargo, no se hace. Y luego el versículo, continuamos leyendo para seguir comentando la otra parte del libro, el versículo 14. Fanny, antes de seguir, me gustaría pues hablar un poco del versículo, ¿es el 11? Sí. Cuando Isaías le invita a que pida una señal al rey, y él declina, ¿no? Y dice que no pediré y no tentaré a Jehová. En un principio, pues lees esto y piensas, bueno, pues es algo de humildad, ¿no? De que cree sin señal, ¿no? Pero es verdad que la lección lo explica bien, que en realidad el rey no quería ser convencido, y por eso declinó esa señal. Y me recordó a mí bastante en contraposición a la historia de Ezequías, que es él el que le pide a Isaías. Bueno, Ezequías es cuando está muy enfermo y Isaías va allí y le dice que él, bueno, lo va a curar, le va a alargar los años de vida. Y Ezequías le dice a Isaías, ¿y qué señal tendré, no? Y es cuando Isaías le pregunta, ¿qué quieres, que se decline el sol en 10 grados o que...? Bueno, esa historia. Y creo que es curioso el hecho de que Dios plantee dar una señal. Y hemos estado hablando mucho en cultos y bueno, en todo lo que ha seguido presentando sobre la señal que Dios da, ¿no?
Y para este tiempo también hay una señal. Y parece que también los dirigentes de hoy en día no quieren mirar esa señal, ¿no?, que Dios está dando. Y bueno, que cada uno entienda por dónde voy diciendo esto de la señal, pero vamos, ya sabemos que se trata de una fecha también. Sí, gracias, Josep, por comentarlo. Sí, la escuela sabática ya nos lo comenta, lo que estabas diciendo, que no pide, bueno, y es lo que hemos estado comentando también, que no pide una señal o no acepta lo que Dios le está diciendo porque detrás no quería porque ya vemos que estaban en completa apostasía. Por lo tanto, no había un discernimiento espiritual. El conocimiento no estaba dentro del pueblo de Dios. Y cuando venía conocimiento de parte de Dios mediante sus profetas, ¿qué hacían? Lo rechazaban. Y en muchos otros casos, que ya seguiremos viendo en el libro de Isaías, los profetas cómo acababan, ¿no? Apedreados muchos, otros cortados por la mitad y tantas otras cosas más que hacían. ¿Por qué? Porque estaban dando un mensaje, como decía anteriormente, que dolía, que penetraba, pero no estaban dispuestos a cambiar. Simplemente, ¿qué hacían? Eliminaban supuestamente para ellos el problema, que era el profeta, ¿no? Y bueno, lo que decíamos anteriormente, mi Dios, el Dios de Isaías, el Dios de verdad, el Dios del mensaje de la verdad presente hoy en día, el Dios del mensaje del cuarto ángel, no es el mismo el que están predicando en las demás iglesias también, no es el mismo. O sea, por mucho que se diga que sí, que es el mismo, pero cuando no se hace la palabra de Dios, dice el Señor, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios en primer lugar. ¿Cómo sabemos que Dios está en primer lugar? Cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que dice la ley de Dios, cuando obedecemos toda la palabra de Dios. Mas, sin embargo, si no lo estamos haciendo, entonces ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Quién es el que está en el otro lado? No es Satanás. Y es lo que estamos viendo. Sí. Creo que la respuesta a todas las oraciones sinceras del pueblo de Dios hoy en día, de la Iglesia, que estén orando por un reavivamiento, una reforma, y estén orando por estar más cerca de Dios y tal, la respuesta a esas oraciones es el cuarto ángel. O sea, la señal somos nosotros. Y eso es así. O sea, parece ahora, qué presuntuoso, qué tío, ahora resulta que se cree que es no sé qué. Bueno, pero la señal es el cuarto ángel. Y está escrita para que cuando llegue se le reconozca. Por eso creo que el Señor también, lo que decía aquí Josep, ¿no?, que es el mismo Dios el que le dice que pida señal, pero si está hablando con él ya que le dé lo que le quiere dar o que se lo quite, ¿no?, que no le diga que pida señal, si está hablando él directamente, ¿no? Pero ¿para qué es esa señal? Es para que quede escrito y quede claro la fe del otro, ¿no? Si pídeme señal y verás mi respuesta, ¿no? El problema es ese, ¿no? Que el miedo a que la respuesta sea lo contrario a lo que tú quieres que sea, ¿no? Siempre ese es el problema. O sea, tú estás dispuesto a hacer lo que dice el Señor, sea cual sea la respuesta, entonces pide señal. Entonces, sea cual sea la respuesta, sí, pido señal. Bueno, la respuesta es, mira, vendrá a alguien que no es un teólogo, porque lo dice la profecía, que viene de abajo y que alguien que no será un predicador, digamos, un pastor, que no está en la denominación y que te va a decir lo que tal. Y esta es la señal. Y cuando viene la señal, pues dice, pues yo no quiero esto, yo esperaba otra señal. Pero eso es como las oraciones día a día, normales. Cuando tú eres sobre la oración, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, estamos enseñando, hartándonos de enseñar que las oraciones tú las pides lo que crees conveniente y el Señor te contesta como Él cree conveniente. Y esa contestación resulta que es la mejor para ti. Y muchas veces no es
es una respuesta y a lo mejor ni a la pregunta que tú has hecho, pero es la respuesta, es tu respuesta, ¿no? Entonces, solo estando o queriendo estar con el espíritu, queriendo reconocer la verdad, pues al final te vas a tener que chocar y reconocerlo, ¿no? Sea por las buenas, sea por las malas, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta predestinación. Siempre hablamos de la predestinación en Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a hablar algo también de esto, ¿eh? Porque es evidente que si estás en Cristo, tu destino es la salvación. Y si estás siguiendo el cuarto ángel, si estás en la línea del cuarto ángel, ¿cuál es tu destino? Sí, con relación a lo que ha comentado Ángel, pues, voy a contar un pequeño testimonio acerca de esto, que es impresionante, ¿no? Lo que ahora estamos viendo, que las cosas no es como antes, que se alargan, ¿no? Es inmediatamente, los pasos, las decisiones y el paso y por dónde te vas son inmediatamente. Hace un tiempo atrás, cuando yo conocí este mensaje, pues no es, 4 años, parece que ya es, si bien recuerdo. Una hermana de la iglesia donde yo estaba asistiendo, pues resulta que estaba orando bastante, ¿no? Ella estaba orando para que le mostrara la verdad y que le enviara a alguien. Y bueno, justo ella dice, terminó la oración, toco yo la puerta y era yo. Y nos sentamos, empezamos a hablar, ella no me había contado nada de esto, y yo empecé a darle el mensaje, lo poco que sabía en ese momento. Me estaba a punto de ir de ese lugar donde estaba viviendo, y me dice ella impresionada, pero es que Laura, me dice, todo lo que me estás contando, ¿no? O sea, lo vio, y dice, yo he estado pidiendo ahora mismo, porque ella estaba llorando y todo, pidiendo a Dios de que me enviara una señal, de que me enviara una persona. Y llegas tú y me cuentas todo esto. Era impresionante. Yo me quedé contenta porque, ella estaba también emocionada y tal. Y yo dije, se le dio el mensaje, ella estaba pidiendo en ese momento, pero después, más adelante, no sé, las personas, se piensa, y sobre todo se piensa cuál es la fuente donde está viniendo, ¿no? Ese mensaje. Se lo habrá pensado, qué sé yo. Ella recibió el mensaje, quedó impresionada, pero hoy en día, no hace mucho, se bautizó con los antitrinitarios y es parte de los antitrinitarios. Y podemos ver con esto que las personas, en cuanto reciben el mensaje y se decantan por algo o rechazan el mensaje por la fuente de la persona en que viene o por cómo también se da, o se hace inmediatamente, se toma esa decisión y uno pasa al otro bando. Y se ve a quién realmente ya empiezan a servir. Y ahí se ve si realmente estas personas han sido sinceras o no. Entonces, hoy en día no podemos tardar, la gente no se puede tardar en desechar, ¿no? Un mensaje de donde venga, ¿no? Realmente de quién viene. A veces nos decimos, pues esta persona era así, así y tal cual, ¿no? Y entonces se desecha por cómo vemos la vida de esa persona, o puede ser una persona iletrada que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero esa persona escucha este mensaje y lo da tal cual. Por eso ahí también tenemos que ser un poco, la gente que está escuchando y que va a escuchar más cuidadosos y no decantarse enseguida y desechar el mensaje sobre todo, especialmente de quien viene, ¿no? Yo una cosa más con respecto a la señal. Pues recuerdo cuando conocí el mensaje adventista, una de las cosas que está muy bien, que por los pastores que yo conocí el mensaje, que ahora son muy enemigos nuestros, uno era Bor, por ejemplo, decían algo muy correcto, decir, ¿tú quieres saber cuál es la iglesia verdadera? Mira las características que tienes, ¿no? Guarda los mandamientos, los 10 mandamientos, con lo cual ya quedan fuera casi todas las iglesias, ¿no? Perfecto. Hablábamos de la señal. Pues, ¿cuál es la señal? Jesús lo dijo, la señal de Jonás. ¿A dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Qué es Tarsis? España. El mensaje sale de España.
La gente que no lo tiene muy claro, por lo menos ya puede saber que la mayoría de los mensajes ya quedan fuera. Que busque un mensaje que sale de España y no les será muy difícil. Y hablando esto de señales, porque ya lo han aquí puesto en la palestra, como dicen, continuamos leyendo justamente porque luego el versículo 14 de Isaías 7 habla... Quería, que justo casualmente estaba leyendo Mateo 16, versículo 3, donde habla obviamente lo de la señal de Jonás, ¿no? La iglesia nominal da la sensación de que quiere seguir arriba de la nave con esa tempestad, ¿no? Y sabemos que el profeta se tuvo que arrojar de la nave, tuvo que permanecer en el vientre de ese gran pez, en la oscuridad total, durante varios días, para luego llegar a la costa, ¿no? Y poder dar el mensaje. Muchos de los adventistas nominales, sabiendo que esa barca está en tempestad, prefieren estar ahí, porque saben que arrojarse ahí demandaría a lo mejor esa oscuridad hasta llegar a la tierra firme, ¿no? Y yo tengo esa sensación. Así que lo de Javi me vino perfecto para lo que yo estaba leyendo, ¿no? Tenemos que ir a dar la verdad, la señal, la fecha, lo que decía el hermano Pep. Y aquí en Isaías, luego de que no quiere recibir esa señal, el Señor les dice, el versículo 14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. Y Jehová te hará venir y sobre tu pueblo y sobre la casa de tus padres, días de los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Estábamos hablando justamente de esta señal que habla aquí, que el rey Acaz no quiso pedir señal a Dios. Y el Señor le dice, pero, por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál? ¿Y a quién se está refiriendo aquí Isaías 14 y luego el resto de los versículos? Yo recuerdo de ese, bueno, no recuerdo todo, me recuerdo del título de ese culto que dio Ángel acerca de Emmanuel, Dios con nosotros, y ese paralelismo con el tercer Elías. Es que es impresionante porque lo estamos hablando aquí y bueno, Pep dio aquí la entrada con la cuestión de la señal y estamos diciendo cuál es esa señal y justamente luego los versículos que siguen es que Dios mismo le dará una señal a este pueblo. La señal que le dio a quién? A Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo que nació y que iba a venir a poner totalmente el orden dentro de su pueblo. ¿Pero por qué? El Señor, porque aún dentro de toda esa apostasía que había ahí en Judá, de todo lo que estaban haciendo, y ya lo veremos justamente en el final de este capítulo de este libro, Dios aún conservaba ¿a quién? A un remanente. Dios aún conservaba aquellos 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Había un pueblo sincero que es por el mediante del cual nacería ese Mesías, ese Dios con nosotros. Entonces, es impresionante porque al fin y al cabo, cada vez que nosotros vamos exponiendo un tema, todos los temas que el Ministerio del Cuarto Ángel ha estado dando, como que se juntan, se unen y volvemos a parar siempre al mismo punto. Es impresionante. Yo la verdad que no recuerdo muy bien el tema de Ángel, pero sí recuerdo que habló de ello, de Emmanuel, de Dios con nosotros, y habló de ese paralelismo. Y justamente aquí nos habla de que un niño iba a nacer de esa virgen, Dios con nosotros, que iba a saber discernir lo bueno y lo malo, que iba a venir a poner orden dentro del pueblo de Dios, y que al final lo hizo, ¿no? Y hoy en día, en nuestro tiempo, ha pasado lo mismo. Dice, aquí el Señor iba a desechar a este pueblo, lo iba a dejar a merced
a todos aquellos que no quisieran hacer las cosas de Dios. Y al final así pasó. Y cuando Cristo vino, se levantó ese remanente, y ese remanente fue el que salió a predicar, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que vimos y lo que hemos estudiado a través de la Biblia acerca de ese ministerio de Jesús. Y nos habla también luego aquí en el capítulo 27, que seguimos leyendo, si alguien no quiere comentar nada acerca de eso, no lo sé. Bueno, entonces, si he entendido bien, aquí esta profecía también estaría anunciando al tercer Elías, digamos. Bueno, dentro de lo que nosotros estamos hablando y cuando vemos que las Biblias tienen, que las palabras de Dios y las profecías siempre tienen esos dobles significados, ¿no? Y que como hemos visto a través de toda la historia de esa relación que Jesús tiene con sus representantes, porque al final cada uno de los que el Señor levanta, primer Elías, el segundo Elías, el tercer Elías, son sus representantes. Y tienen esa conexión, ¿no? Tan importante. Entonces, si nosotros vemos que la Biblia es aplicada también a nuestro tiempo, pues podemos sacar también ese paralelismo hoy en día con el mensaje del cuarto ángel, con el tercer Elías, con ese ministerio. Yo por eso digo, no recuerdo muy bien el culto que dio Ángel, no sé si él lo recuerda, acerca de Manuel, Dios con nosotros, y lo del tercer Elías, pero que empezamos a hablar de la señal y luego aquí nos habla de esa señal que el Señor iba a dar y por el cual el pueblo pues iba a seguir el camino. No sé si Ángel se acuerda. No, pero yo lo decía, perdón, es solo un apunte, cuadraría perfectamente porque aquí en el versículo 15 dice que este Manuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y Jesús desechó lo malo desde el inicio, desde bebé. Es decir, no tuvo que aprenderlo, ya lo supo desde el principio, ¿no? Tenía un carácter perfecto, ¿no? Entonces, habría este doble paralelismo, ¿no? Podría ser perfectamente estos Elías, ¿no? Y seguramente Ángel dirá, bueno, comentará, pero antes pensemos que cuando habla de virgen, también la Biblia habla mucho de la Virgen hija de Sión, ¿no? También es la iglesia. Y la iglesia son las 10 vírgenes. La iglesia adventista es virgen por la doctrina, sin mancha, todo. Entonces, tiene una aplicación, obviamente. Hay algunas profecías que son exclusivamente para el Mesías, pero otras son de más de un cumplimiento, que se aplicaron en Jesús y también más, y en gran manera en tercer Elías. Bueno, mi memoria es impresionante y voy a decirlo letra por letra lo que dije en ese momento. Bueno, ahora en serio. No recuerdo exactamente. Yo supongo que te refieres a las 3 preguntas que le hicieron a Juan el Bautista, el cual él dijo no a todas y en cambio era sí a todas. Creo que sí. Porque le dijeron, ¿tú eres Elías? No. ¿Tú eres Moisés? No. ¿Tú eres el Cristo? No. Confirmó pero no negó, ¿no? O sea, esa palabra es la que contestó, confirmó pero no negó, o sea, sí pero no, homologó pero no negó, y luego dijo que no, ¿no? O sea, ese doble no que es un sí. Eso estuvimos viendo, ¿no? Como él no iba a decir que él era Elías porque el que le estaba preguntando no reconocía a él, no lo reconocía como Elías. Por eso luego Cristo dice, porque para vosotros, o sea, este era Elías, ¿no? Pero para vosotros no lo era. Elena White me lo recuerda así, dice, para vosotros no era Elías. Por eso él no podía decir que era Elías, porque le estaban preguntando a aquellos que sabían o que ellos creían que no era Elías. Entonces, ¿de qué depende que sea Elías? Del interlocutor. Depende del otro, ¿eh? Es como Elías cuando se encontró con Abías, creo que era, ¿no? Era Abías, el siervo de Acab, que Abías significa creo que era servidor de Dios o ferviente servidor o algo así, ¿eh? Que ese sí que le reconoció y se arrodilló incluso ante él, ¿eh? Por eso que Elías tiene además tiene ese nombre, ¿no? Que es Señor de Jehová, que además tiene, es Dios mismo, o sea, el nombre es Dios, Señor de Jehová. ¿Quién es el Señor de Jehová? ¿Hay alguien más encima de Jehová o Dios de Jehová? Es que es reiterar la figura de Cristo en la tierra.
que ¿quién se le ha metido eso? ¿Quién se ha puesto ese sello? El Papa. ¿Quién es el falso tercer Elías? El Papa. Entonces, si nosotros vemos lo que ha ido mostrando el Papa durante toda la historia, pues claro, lo ha ido exaltándose a sí mismo, ¿no? Pero si nosotros lo leemos desde el punto de vista bíblico, vamos a ver que lo que ha sido una imitación para corromper la imagen de la persona, que es señal también la persona. Porque cuando dice que señal es Cristo es cuando se encarna, si lo habéis leído, ¿no? Es señal cuando se encarna. Por lo tanto, es señal como hombre también. Bueno, y esto, quizás un día hablemos del tema de los monumentos, los terafines. Vamos a ver cómo cada persona que ha sido digamos, un Sion, porque Sion también significa ese monumento exaltado, conspicuo, es alto, que todo el mundo ve de lejos, son los que han ido acercando al pueblo a ellos, ¿no? El pal de payé se dice aquí, ¿no? En Cataluña. El pal de payé es el palo que se ponía en el centro, se ponía la paja todo alrededor para que no se cayera nada, el palo era lo que mantenía todo en orden, ¿no? Bueno, es muy interesante el concepto, creo que es eso lo que te referías. Yo, una cosa más con respecto a esto, con lo que Ángel decía de Juan, es importante porque como, eso lo dijo el mismo Juan, pero en la misma Biblia lo dice, cómo eso, Dios a veces se pone, por así decir, del lado del que oye o del que cree o no cree, con el tema, por ejemplo, de Juan, que era no, pero sí, como diciendo, no soy Elías porque para ti no soy Elías. Y un poco que se puede haber, un poco ha habido de confusión con el tema que Ángel presentó, bueno, yo después comenté algo de Babilonia, como nosotros sabemos quién es Babilonia, quién era Babilonia, quién es Babilonia ahora, que quiere decir confusión, pero cómo Dios utiliza ese juego también. Porque ellos, ¿qué van a decir a la gente? Cada vez más en la iglesia, que dicen que nosotros somos Babilonia, que nosotros somos confusión. ¿Y por qué Dios deja ese símbolo también de Babilonia, de que el que se pasara a Babilonia vivirá? Entonces, Babilonia es el que se opone a la ley de Dios. Babilonia ahora es el papado y la gran Babilonia todos los que estarán con él. Pero Dios también deja esa imagen de su siervo como Nabucodonosor y pasaos a Babilonia y viviréis. Entonces, ¿por qué lo hace? Como diciendo, bueno, para ellos nosotros somos y seremos Babilonia. Y acá habrá vida. Es como que alguien le dice, Señor, pero dicen que son Babilonia, pues pasaos a Babilonia y viviréis, ¿no? Entonces Dios deja siempre ese doble juego. Las cosas son como son, pero también, bueno, Babilonia son ellos, pero ellos dicen que nosotros somos Babilonia y Dios deja abierta una puerta en ese sentido también. Pasaos a Babilonia y viviréis. Pero en ese sentido es, digamos, lo que ellos dicen. Lo que Babilonia mismo acusa a nosotros, porque nos va a pasar, que nos dirán que somos Babilonia, que somos la serpiente, que somos la bestia, que somos el anticristo. Nos va a pasar, porque nos van a decir todo eso y que nos lleva el mismo Satanás. Pero como los símbolos son, también en ese caso, tienen la doble simbología en la Biblia. Es muy interesante, puede al principio causar un poco de perplejidad, pero después es como lo de Juan. No, para vosotros no soy Elías, entonces le respondía que no. Pero como dice la Biblia, pero lo afirmó. Él era Elías, él era el profeta y él representaba en ese momento a Cristo. Hasta que apareció, él hacía las veces de Cristo. Hasta que apareció Jesús, me refiero. No, y fijaros que siempre en ese concepto, cuando dice pasaros a los caldeos o pasaros a los caldeos o al pueblo cuyo rey es Nabucodonosor o al rey de Babilonia o bajo el rey de Babilonia, o sea, se hacía mucho énfasis en la persona de Nabucodonosor. Y mira, Javi, ha ido perfecto porque justo hoy vamos a hablar de eso. Has hecho una introducción impresionante, creo que introducción y conclusión. Y ya con eso, ya está, hasta el próximo sábado. No, pero ha sido, bueno, es impresionante como las escuelas sabáticas, es increíble. Yo vuelvo a recordar, no nos hablamos antes, no hablamos a ver si hacemos escuela sabática y culto, a ver si va para que pille la misma línea y tal, no nos hablamos antes. Y es impresionante cómo, bueno, vamos a hablar de eso, vamos a introducir un poquito, vamos a meternos un poquito en eso y vamos a ver que realmente hay algo ahí que es impresionante para el que realmente quiere verlo, ¿no? Realmente que, como siempre lo decimos, es impresionante lo que Dios va mostrando a su pueblo cuando se quiere saber de verdad. Y bueno, sí, habrá muchos que dirán que se nos va la olla, pero ya no viene de otro insulto más, porque ese es otro más a la lista.
pero que los paralelismos que hay en la palabra de Dios son impresionantes. A lo mejor más adelante alguno amplía un poco más este tema con referente a la profecía que está aquí del Mesías, pero que Dios en cada época, como decimos, da la señal al pueblo, da una señal de realmente cuál es la verdad y de realmente cuál es esa voz a la que tenemos que hacer caso y a la que tenemos que escuchar. Y da la señal a lo que no tenemos que hacer caso y a lo que tenemos que desechar. Dice Isaías 3:12, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Y lamentablemente hoy en día, aquellos que supuestamente están guiando al pueblo, pues son los que están engañándolo y los que están torciendo el camino, llevando la perdición. ¿A cuántos hoy en día no están de parte del engaño? Son muchísimos. Y es muy triste porque hay personas que conocemos y que ves que los has querido y que les tienes aprecio, y más sin embargo no quieren saber, o muchos que han estado con nosotros y se dan la vuelta, ¿no? Se tuercen, se van, se desvían del camino, cuando han tocado la verdad y lamentablemente la han rechazado. Vamos a terminar leyendo 2 citas, ya para ir acabando un poco la escuela sabática. Nos habla aquí el mismo libro, Profetas y Reyes, capítulo 27, página 243. A causa, dice, de las continuas transgresiones, Jehová había humillado a Judá. En ese tiempo de castigo, en vez de arrepentirse, Acaz, dice, rebelóse gravemente contra Jehová, por el que sacrificó a los dioses de Damasco, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. O sea, el rey Acaz terminó en total, completa apostasía, ya no creyendo a Dios, sino que también haciendo caso de los dioses, de sus supuestamente enemigos, ¿no? De aquellos que por los que tanto habían dicho y habían luchado para que no entraran dentro y todas las cosas que ellos hacían, mas sin embargo terminó aliándose hoy en día, como decía Yusef. Hoy en día, en la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Que aquellos que supuestamente no teníamos que tener contactos con ellos son a los que hoy en día la iglesia adventista se está uniendo, y cada vez vemos el ecumenismo más fuerte, cada vez vemos cómo la iglesia depende más del Estado, depende más de las otras iglesias, cuando Dios ha dicho lo que tenemos que hacer, que no podemos mezclarnos, mas sin embargo se está haciendo. ¿Por qué? Porque como el rey Acaz apoyando su brazo sobre el brazo humano y no sobre Dios, cuando Dios nos ha dicho que si nosotros hacemos su voluntad, no nos va a dejar y va a suplir cada una de nuestras necesidades. Pero eso parece que no lo tiene muy claro la iglesia. Por eso es que ha decidido apoyarse en el brazo humano. Dice, ya no ardían los candeleros delante del altar, ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, ya no ascendía el suave sahumerio de incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo parecía triunfante y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas, pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Dios, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios con nosotros. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo, entonces él será por santuario
Y es una cita impresionante porque resume prácticamente todo lo que nosotros estamos diciendo o hemos dicho en esta escuela sabática. Ya parecía que no existía en este tiempo aquellos que adoraban, todo se había cerrado, se habían apagado, los sacrificios habían cesado, el templo estaba cerrado. ¿Por qué? Porque todos adorar a los dioses paganos en las mismas esquinas de Jerusalén. O sea, la apostasía era totalmente impresionante. Parecía que el paganismo triunfaría, pero moraban en Judá, dentro del pueblo de Dios. Había un remanente que se había mantenido fieles a Jehová, a los tales se les consideraba con esperanza Isaías, Miqueas, mientras la ruina labrada durante los últimos días de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero Dios dice aquí, y vamos a Isaías cuando hablamos de Manuel, Dios estaba con ellos, Dios con ellos. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo, y él será por santuario. No era en sí el templo lo que le daba significado al pueblo, era el Dios que estaba en el templo, era el Dios que llenaba el templo. Y hoy en día no es la organización, no es esos edificios los que realmente dan valor. Es el Dios que durante mucho tiempo estuvo ahí, pero lamentablemente, como pasó en el reinado de Acaz, el pueblo lo terminó sacando y se acabó totalmente la misericordia de Dios para ese conjunto de hoy en día diríamos, para la organización, porque desecharon totalmente el mensaje. Solamente quedan algún remanente que cuando escuche la voz del mensaje de verdad, saldrá de ahí y es el que se unirá al verdadero pueblo de Dios. Entonces Dios realmente les será por santuario, dice. Y el Señor mismo nos dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él. Ese es un templo para Dios, no hoy en día los edificios que tanto se nos habla y se nos dice, ¿no? Esa es la iglesia y tal y tal. Dios está haciendo un llamado a su pueblo y nosotros ya lo vemos. Y voy a terminar con esta cita del comentario bíblico adventista, que ya supongo que Josep la próxima escuela sabática la terminará de dar porque es impresionante todo lo que dice, pero voy a leer solo un párrafo. Es el comentario bíblico de adventista del capítulo 8 de Isaías. Dice: a causa de su apostasía, hombres y hombres caídos y ángeles caídos están unidos en la misma conspiración para trabajar contra el bien. Se han unido en una desesperada compañía. Satanás se esfuerza para formar, con la ayuda de sus malos ángeles, una alianza con hombres que afirman que son piadosos y así los deja en la iglesia de Dios. Él sabe que si puede inducir a los hombres, como indujo a los ángeles, a que se unan en rebelión ya me perdí. Él sabe que si puede inducir a los hombres, como indujo a los ángeles, a que se unan en rebelión, mientras aparentan ser siervos de Dios, tendrán en ellos sus mejores aliados en su empresa contra el cielo. Y es que es impresionante las palabras que aquí ella está diciendo. Bajo el nombre de piedad pueden inspirarlos con su propio espíritu acusador y los induce a acusar de mal y a engaño a los siervos de Dios. Son sus detectives especializados. Su obra es la de crear rencillas familiares, presentar acusaciones que engendran discordia y amargura entre los hermanos de la iglesia, hacer que las lenguas sirvan activamente a Satanás, sembrar la semilla de disensión, observando lo malo y comentando lo que produzca discordia. Es impresionante porque ya se comentará el otro sábado, porque lo que aquí está diciendo realmente lo estamos viviendo. Hemos hablado un poco de toda la cuestión de lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Y de la apostasía. Pero es que no solamente es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia que hoy estamos viendo esas polarizaciones de oposicionamientos
de pensamientos. Nos habla aquí de que se han unido en una desesperada compañía, dice, están unidos en una misma conspiración. Aquí aparece la palabra conspiración, que ya no sonará mucho, y se unen con quienes, con ángeles malignos que están especializados, dice, en formar alianzas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos, para que supuestamente aparentan ser, dice, siervos de Dios, pero ¿qué? Son los mejores aliados para las empresas contra el cielo. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día con todo este asunto que está saliendo? Dígase del COVID, dígase de las vacunas, dígase de todos estos temas que están siendo noticia. Y los posicionamientos tan, pero tan extremos en los que se está envolviendo el mismo pueblo de Dios. Cuando dice aquí el Espíritu de Profecía que Satanás los está uniendo a todos estos, ¿para qué? Para traer confusión, para crear discordia y disensión, para que no haya una sola unificación. Nosotros no podemos estar de un lado o de otro, ya lo hemos venido diciendo, tenemos que estar del lado de Cristo, de lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen esta gente, ni un lado ni el otro. Tenemos una guía segura, que es la palabra de Dios, y los testimonios, para nosotros saber distinguir realmente en qué posición debemos estar. No podemos estar jugando con estas cosas, porque únicamente la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía son nuestra guía. Todo lo demás, sí, dicen verdad, y hay cosas que se deben de tomar, pero hay cosas que se deben de tomar con pinzas y saber discernir bien realmente qué es lo que estamos nosotros y cómo estamos nosotros influyendo a la gente. Di, Javi. Una cosa, es muy interesante lo que estamos viendo ahora, porque antes solo veíamos el ecumenismo de una cara de la moneda del ecumenismo, la oficial, donde van los dirigentes, los principales, pero el ecumenismo tiene dos partes, dos brazos, que es toda esta especie de resistencia que se está formando, especialmente con la ruptura que está habiendo en Estados Unidos, con el tema, eso, antivacunas y anti esto o pro lo otro, y cómo se están formando alianzas, y no me extrañaría que de aquí en adelante los grupos que se están poniendo en contra, digamos, del nuevo orden mundial, de la voz oficial, terminen unidos también. Sean evangélicos, sean conspiranoicos, sean adventistas, todos con el tema de la vacuna, con el COVID, están haciendo una ruptura impresionante. Y se está queriendo formar un ecumenismo de dos brazos, enfrentados, pero que todos estemos o de un lado o del otro. Y ahí es donde nosotros no podemos participar en ninguno de esos dos. Por eso me parece que ha venido justo en el momento oportuno, cuando, bueno, la prédica de Ángel de hace poco, de empezar también a desenmascarar a la otra parte de los llamados conservadores, tradicionalistas, que se están uniendo. Y la gente que está tomando estas posiciones por el tema del COVID y la vacuna, ojo, porque van a terminar en el ecumenismo también. Quizás no ahora del lado del Papa, pero mañana sí. Porque el Papa, de todos estos dos grupos, el papado lo que va a hacer una síntesis. Pero ahora, si el ecumenismo va a tener dos ramas ahora, seguramente. Y todos se van a unir, de un lado o del otro, y mañana se va a hacer la síntesis. Y nosotros tenemos que estar como Moisés y los judíos entre las dos aguas, por ese camino recto que, bueno, es estrecho, pero no es recto, porque hay que ir un poco así. Hay que ir con mucha astucia. ¿Y quién era la astuta? Jesús dice, sean sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. No es tan fácil. Hay que ser flexible y hay que saber ir, digamos, conduciéndose de una manera, porque si uno quiere ir muy derecho, claro, es fácil, se pone en un extremo y ya está. Pero el camino del centro no es tan recto como parece. Es estrecho, pero no es tan recto como parece. Hay que saber ir de un lado al otro sin caer. Es como cuando se... Realmente, porque vuelvo a leer solamente ese párrafito porque dice, a causa de su apostasía, hombres caídos y ángeles caídos están unidos en la misma conspiración para trabajar ¿contra qué? Contra el bien. O sea, nosotros tenemos tantos años de estar en toda esta cuestión, en este mensaje. Y hay personas que tienen tantos años de estar en este mensaje y escuchando las cosas. Entonces,
cuando supuestamente estamos apercibidos de las cosas que están pasando, ¿cómo es posible que no veamos venir toda esta situación, que no veamos venir que todo es esto que se está levantando y estas dos posiciones que están habiendo en nuestro mundo, tan de un extremo y de otro, están siendo movidas por el mismo Satanás? ¿Cómo es posible que propios de que tienen años de estar en esto, de estar viendo y de estar siguiendo las noticias y todo lo que se va diciendo en este ministerio, hoy en día se estén posicionando del lado de un lado de los conspiranoicos, que incluso empiezan a exaltar a Donald Trump, ¿no? Como el Salvador, como el que nos se unirá contra el nuevo orden mundial y todas estas cosas? Es impresionante, porque ya sabemos que el diablo trabaja por un lado o por el otro. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Ir en contra del bien, destrozar totalmente la verdad, y sabe que lo tiene que hacer y tiene dos formas de hacerlo. Son los dos posicionamientos extremos. Eso es lo que mejor se le da a él. Y entonces saca de un lado y saca al otro. Pues si no puedo con este lado, pues hago este otro para que aquellos que supuestamente están yendo, digamos, por el lado conservador, se hagan totalmente extremos y se unan a todos estos movimientos conspiranoicos en lo que hay, a los cuales no podemos hacer caso a todo lo que dicen. Ya lo hemos dicho, nuestra única guía segura es la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Podrán decir muchas cosas todos estos movimientos que están bien, que sí, que ya hemos hablado en conferencias que esto es así, pero no todo lo que dicen es cierto. No todo lo que dice el otro lado de la situación es verdad. Hay mucha mentira porque el diablo se encarga, el diablo está detrás de ellos. El diablo está armando todo porque al final, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que quiere? Él, que se haga ver a esos dos posicionamientos y que se vaya en contra del verdadero pueblo de Dios. Toda esta línea que está viendo hoy en día, y que el mundo que no es tan conservador, y el del otro lado está totalmente rechazando a estos, pues a quienes van a meter en ese mismo saco, no es a nosotros mismos. Y al final, ¿qué pasará? Que esos dos grupos, como dice Javi, se unirán, tendrán que unirse porque no están en la verdad presente. Y el único que quedará será aquel discordante, aquel que no está ni de un lado del otro. Entonces, ¿qué se le dirá a este? Estos son los que están realmente yendo en contra para que el mundo sea mejor, ¿no? Irán todos contra nosotros. Y es un plan bien orquestado del diablo. Perdón. Perdón. Yo fui primero. Bueno, es que yo, de hecho, bueno, esperaba que se llegara la parte del lunes, que está el capítulo, que está Isaías 7, yo lo quería leer, porque prácticamente este versículo resume, ¿no?, todo lo que se ha estado hablando, lo que se ha ido hablando aquí. Bueno, quiero leer un poquito, lo quiero leer. Dice: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, ¿no? Bueno, un poco lo que se comentaba, ¿no? Esos dos cabos y bueno, Jehová que siempre nos viene a decir que no temamos y que siempre Él envía un mensajero cuando se tiene que ser en su tiempo. Y de hecho yo busqué el significado de Sear-Jasub, que es el nombre del hijo de Isaías, que significa un remanente volverá. Entonces, tal vez aquí mi More me ayuda a ampliar un poquito porque yo tengo las palabras, sé cómo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, ya lo he dicho todo. ¿No? Es un remanente que ha de volver en un momento en el cual hay dos cabos que humean que van a por él. Pues estamos hablando de los dos extremos. Sí. Y fijaros que hay otro, bueno, también se entiende también como una madera que humea es a Josué también. Es una madera que humea, es un tizón que humea, que se quita antes de que acabe de quemarse, ¿no? Pero hay esas dos, es comparativas siempre del fuego que
que por un lado es por el bien y otro por el mal, ¿no? Pero aquí es dos cabos que van a quemar a remanente, y remanente pues subsiste, ¿no? Fíjate cómo es extraño, ¿no? Que en el versículo salga el hijo de Isaías, ¿no? Sale para decir eso, ¿no? Es muy interesante. Sí, Didi. perdón. Y de hecho, he visto cada uno de los cognados, y en todos los cognados está la palabra, pues, remanente, ¿no? Que está ese remanente y somos ese remanente. O sea, más claro no puede estar. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque si buscamos a esos dos cabos que humean, como dice, tanto Efraín como Siria, por un lado, Siria era el paganismo, ¿no? Había toda esta cuestión, y por el otro lado, bueno, también Efraín, bueno, Israel, ¿no? Que era el otro que se fue contra Judá, ¿no? Iba contra Judá, y que al final terminan uniéndose tanto uno y otro, esos dos puntos extremos. También era parte de los que supuestamente eran del pueblo de Dios, ¿no? Ya lo estamos viendo, y hoy en día pues estamos viendo esos dos posicionamientos. Efraín tiene que ver sobre todo con los dirigentes, porque eran los que habían recibido esa especie de primogenitura. Y bueno, siempre estaban reclamando su protagonismo. Si no, recordad con Gedeón también, como ellos decían, y bueno, pero ¿por qué no me has llamado? Sí, ¿no? Bueno, siempre estaba reclamando su protagonismo, Efraín. Y ahora estaba pasando igual. Y Oseas habla de Efraín, que dice que Efraín es como Tiro, imagínate. Tiro, ¿quién es Tiro? ¿Quién era el rey de Tiro? ¿A quién representaba el rey de Tiro? El mismo Satanás. O sea que es peor el que está dentro que el que está fuera. Es muy bueno, porque ha venido a culminar y a dar esa conclusión que yo no lo había visto. Bueno, sí que había visto los conceptos de Siria y del de Efraín, ¿no? De quiénes eran los dos, pero así como lo ha interpretado, muy, muy bien, porque realmente es lo que estamos viviendo. Estamos como decía aquí, viviendo en un momento cual nunca se ha vivido, en un tiempo totalmente turbulento, en un tiempo que es impresionante. Y realmente, ¿de qué lado queremos estar nosotros? ¿En qué lado queremos estar? Queremos estar del lado de Dios, ¿no? Verdaderamente de Dios. Pues tengamos mucho cuidado los posicionamientos que nosotros vayamos teniendo en todas estas cosas. No podemos hacer caso de todo lo que dicen, tanto de un lado como del otro. Tenemos que tener un discernimiento espiritual impresionante para poder saber los engaños de Satanás. Son muy sutiles, como ya lo decían, son muy imperceptibles, porque él le interesa que, como decíamos al principio, a él le interesa ir por los escogidos, y por eso la línea tiene que ser tan finita que muchos no lo vean venir. Pero ¿cómo no lo ven venir? Como decía Ángel, ¿por qué? Porque no hay aceite en sus lámparas, porque realmente no están haciendo las cosas como se debe de hacer. Y Dios nos ayude para que nosotros no seamos culpables y nuestra influencia no sea una influencia para mal, y vayamos realmente arrastrando a personas. Ya sabemos, como siempre lo digo, tenemos una influencia, sea como sea, por mucho que digamos que yo no hablo nada, nuestra influencia es muy importante. Por eso debemos de nosotros posicionarnos del lado de Cristo, no del lado de uno y del otro, del lado de Cristo, del lado de la palabra de Dios, del lado de los testimonios, del espíritu de profecía, porque si no, Satanás nos va a llevar a lo que tanto hemos temido, a estar del lado del ecumenismo. Sea como sea, el diablo lo hará si nosotros no estamos aferrados a Cristo. Recordemos, perdón, Fanny, recordemos que mucha gente con este ecumenismo que planteaba Javi, de uno y del otro lado, ¿no? Uno es un ecumenismo religioso y el otro es un ecumenismo en la parte, digamos, del negacionismo. Evidentemente el diablo con su sutileza va a tomar palabras de la Biblia, ¿no? Sobre todo el mensaje de Cristo, cuando dice, no he venido a traer paz sino espadas. Entonces muchos cogerán estos textos de Mateo 10, si no me equivoco,
para decir, viste, Jesús dijo, no era contra esto, hijo contra hijo. Entonces, claro, la sutileza viene por ese lado, ¿no? Pero también recordemos que si, volviendo al tema de Jonás, que si Jonás no hubiese abandonado la nave y hubiesen seguido todos juntos, se hubiese hundido. En cambio, esa división, esa separación, provocó que haya conversiones en Nínive y conversiones en Tarsis, ¿no? Y a lo mejor es lo que toca. Nos tocará separarnos, nos tocará estar en esa delgada línea de la que tú hablabas, y no con un pie en el ecumenismo religioso o con un pie en el otro, ¿no? Que es lo que muchos están hoy decantándose para un lado y el otro, ¿no? Así que bueno, nada. Dios quiera que nosotros no seamos, no estemos en esos tizones, ¿no?, que humean, como dice el capítulo 7 de Isaías, y podamos estar de parte de Cristo. Lamentablemente, con todo este tema de lo de la vacuna, sobre todo, y lo del COVID, y que Víctor ha dado el claro posicionamiento de este ministerio referente a este asunto, bueno, le han dicho absolutamente de todo, desde cobarde hasta lo que quieran. Es impresionante las acusaciones que hacen la gente, pero cuando uno ve los comentarios de personas que me ha decepcionado, bueno, y tantas cosas, y uno escucha lo que él ha dicho, que es algo tan lógico y tan racional, la posición que se tiene y que la gente no pueda ver, es porque realmente no hay equilibrios en las mentes. Una persona que es racional, una persona que tiene un poco de lógica, que utiliza esa lógica y ese razonamiento que Dios nos ha dado mediante la palabra de Dios, y sobre todo aquellos que siguen la palabra de Dios, verán que lo que se está diciendo es algo tan claro y es algo tan racional que no puede haber pérdida. Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos de esto que dice aquí Elena White, que en lugar de hacer lo que dice la palabra de Dios, van y le están tirando piedras a los mensajeros, porque no concuerdan con mis ideas que tengo, ¿no? Eso es muy, muy lamentable. El Espíritu Santo es el único que puede hacernos discernir las cosas. El Espíritu Santo es el único que puede darnos ese razonamiento y esa lógica y ese equilibrio que tanto se está perdiendo hoy en día. Y que sabemos que el diablo también está trabajando en eso. Con todo lo que está pasando, está haciendo que este mundo cada vez más vaya en ese desequilibrio y posicionándose en esos dos ramos. Vamos a terminar, si alguien no quiere decir nada más, nuestra escuela sabática con una oración. A mí me gustaría comentar un momento para terminar la primera pregunta del viernes, preguntas para dialogar del final, que dice, cuando estás en el proceso de tomar una decisión, ¿es apropiado pedir a Dios una señal? ¿Cuáles son posiblemente los peligros intrínsecos de hacer algo así? Es volviendo un poco a lo que hablábamos de la señal, y aquí pues la lección lo plantea pues poniendo esta incógnita, ¿no?, de si es apropiado o no pedirle una señal a Dios si estamos en el proceso de tomar una decisión. Que no sé qué pensáis vosotros de esta pregunta y es verdad que qué peligros puede tener. Bueno, cuestiones de las señales, sí, siempre hay un peligro de interpretarlas o de hacer, bueno, y de que el diablo pueda meter su cuchara, como dicen. Elena White habla también de estas situaciones mediante los testimonios, ¿no? En la Biblia se habla de personas que han pedido señal en momentos determinados, en momentos puntuales para ciertas cosas, y más de alguna vez nosotros seguramente que lo hemos hecho. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente lo que hemos pedido viene de parte de Dios y viene de parte del enemigo? Pues es el Espíritu Santo, es nuestra relación con Dios, es nuestro, y también no solamente eso, también utilizar un poco la lógica y la razón. Muchas veces también nos dejamos guiar un poco por los sentimientos y sabemos que los sentimientos no son nada seguros. Debemos de utilizar la palabra de Dios, debemos de utilizar nuestro raciocinio, nuestra lógica, y debemos de utilizar también el espíritu de profecía. Dios, mediante las oraciones,
claramente nos puede dar señales y ya lo hemos comprobado y ya lo hemos estado hablando aquí, pero debemos de ser muy cuidadosos al momento de interpretarlas. Solamente estando realmente en una comunión con Dios de una sinceridad impresionante, nosotros podemos blindarnos de que el enemigo se meta en eso, ¿no? Javi. Yo solo algo cortito. Creo que una cosa es cuando el propósito porque uno pide las señales porque realmente tiene la duda, tiene esa debilidad que no sabe realmente cuál es el camino, y otra es cuando es por pura incredulidad, como cuando los judíos le decían a Jesús, bueno, a ver, danos una señal del cielo, como diciendo, todas esas no nos alcanzan. Eso ya es diferente. Ahora, cuando hay una duda, Señor, realmente no sé si esto es verdad en los 2031, dame una señal. Bueno, si es sincera, creo que es lícita. Lo otro, cuando es por puro escepticismo e incredulidad, ya como los judíos, ya es otra cosa. Si es sincera, Dios te responderá. Lo digo por experiencia propia. Él te lo muestra, sea como sea. Así es, totalmente. Y bueno, y como decía Javi, ¿cuál es la motivación detrás de esa señal, no? ¿No? Y ella lo está contestando aquí, Lorena. Bueno, si no hay nada más, vamos a culminar con una oración. Vamos, Laura, si quieres terminar con una oración, por. Sí. Bueno, vamos a orar. Querido buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente por esta linda escuela sabática que nos das, sábado tras sábado. Gracias porque aquí vemos que tu Espíritu Santo se mueve. Todos los que hemos estado en las iglesias, pues hemos visto lo que había, hemos visto que tu Espíritu Santo poco a poco se está apagando, y te pedimos, Señor, que puedas seguir llevando a este pueblo por ese camino en el cual has dirigido a aquellos en su tiempo, a todos tus siervos, y nosotros, Señor, nos ponemos delante de ti para que nos puedas dirigir de igual manera. Bendice a todos los que hemos estado aquí presentes, a todos los que están escuchando y aquellos que van a escuchar durante esta semana. Puedas bendecirlos y que tu Espíritu Santo pueda seguir moviéndose en nuestras vidas para poder discernir y para poder ver de lo correcto y lo incorrecto. Ayúdanos a dar este mensaje donde quiera que vayamos, y ayúdanos, así como lo hiciste con Isaías, que puedas poner ese carbón encendido en nuestros labios para que podamos hablar todo lo que pones en nosotros a través de tu palabra. Acompáñanos, Señor. También te quiero pedir por el culto que se va a dar, que tu Espíritu Santo lo pueda guiar y que sea, Señor, para conversión de muchos hijos tuyos. Te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, saldrá otro enlace para el culto, que será de aquí unos pocos minutos. Bueno, pues hasta luego. Feliz sábado. Feliz sábado. Chao. Bueno, ahora gracias.